Pues buenos días, buenas tardes ya. Sé que estáis deseando salir corriendo. Nosotros vamos a ser muy rápidos. Yo quiero dar las gracias, permitirme a los organizadores. José Luis Salva, muchísimas gracias por invitarme, aunque estoy con un miedo hasta de pronunciar la CMI. Me voy a pedir una rotación por cualquiera de vuestros servicios. Estoy encantada de estar aquí y además con el compañero la pareja que me ha tocado. Bueno, nosotros vamos a hacer unos casos súper sencillos, muy clínicos y espero que os sirvan de alguna utilidad. No sé si me olvidaba decir algo. Bueno, sí, aquí, bueno, lo puedo pasar aquí, si no, lo paso aquí. Bueno, pues nada, como os digo, son ultra sencillos. Y son reales. Esta es una mujer de 67 años que no tiene ningún antecedente de nada, no tiene ningún antecedente ni médico, ni quirúrgico, ni tiene ningún hábito tóxico, ni nada. Toma omeprazol de vez en cuando. Ella viene a urgencias pues porque lleva 1 o 2 días que tiene mucho dolor de oído, cada vez está peor, empieza con cefalea, está nauseosa, empieza a vomitar, en fin, empeora su estado general. Cuando viene a urgencias, esta es la exploración física. Está con una tensión justita, con tendencia a taquicardia y tiene fiebre. Ella no lo refería en su domicilio. Y está estuporosa, está con los ojos cerrados, poca conversación, aunque está orientada. No tiene ninguna focalidad neurológica, no tiene ningún signo meningio, no tiene rigidez de nuca, no tiene ninguna lesión cutánea y el resto de la exploración general es rigurosamente normal. Esta es la analítica que tiene, que también es bueno, pues tiene unos leucocitos normales, pero tiene desviación izquierda, una PCR ligeramente elevada. Al día siguiente es verdad que ya era de 30, con una procalcitoína elevada. En fin, resto de exploraciones, placas de tórax, tal, era todo anodino. Se le hizo un TAC craneal por esa disminución del nivel de conciencia que tenía. Y no tenía ni lesiones hemorrágicas, ni isquémicas, ni lesiones ocupantes de espacio, de nada. Se hizo también un TAC de peñascos y bueno, tenía una ocupación de las celdillas mastoideas. En esta situación, pues obviamente se le hizo una punción lumbar. No sé si esta fue la secuencia, pero es verdad que siempre decimos a los residentes y a todo el mundo en urgencias, no esperes a tener los resultados de las pruebas de imagen para empezar un tratamiento, aunque te esperes a hacer la punción lumbar. El resultado de la punción es este que veis aquí. Fue una punción traumática, tenía 2000 hematíes, pero indudablemente los leucocitos estaban apuntados. Bueno, se ve, no hace falta que señale. Con un predominio de polimorfonucleares, la glucosa era de 0 y las proteínas estaban también aumentadas. Obviamente esto es una meningitis con un perfil bacteriano muy clásico, ¿no? Tiene un recuento celular de más de 1000 células, más del 50% son polis. Podríamos pensar en listeria y nosotros hemos tenido listeria en gente sin factores de riesgo, como ya está publicado, pero es verdad que, bueno, pues que tienen más predominio linfocitario, con proteínas más de 200 y con una glucorraquia baja que, como ya he dicho, en nuestra paciente era de 0. Este es el tratamiento que se empezó en urgencias, un poco sin ninguna novedad, ¿no? Ceftriaxona, a dosis de meningitis, banco y dexametasona. Y la verdad es que este caso no tiene poco más. Lo que querría preguntaros y lo que siempre nos preguntamos, aunque sea una pregunta ya de mucho tiempo, es en esta meningitis de perfil bacteriano, sabiendo que lo que nos vamos a encontrar es un hemófilus, un meningo, un neumococo, ¿está indicado incluir la vancomicina en el tratamiento de inicio en nuestro medio, sabiendo, no sé, la epidemiología que tenemos, los patrones de resistencia? ¿Alguien levanta la mano y dice, yo pondría banco? Venga, no seáis cobardes, que alguno pondría. ¿Pondréis banco? Sí. Bueno. Aquí no hay... Bueno. Bien, pues vámonos a las guías. Las guías, aunque son del año 2016, es verdad que
no os traigo nada novedoso. Bueno, pues textualmente dice incluir vancomicina o Rifan en el tratamiento empírico si existe riesgo de disminución de susceptibilidad al Streptococcus pneumoniae. Perfecto. Algunos expertos, y claro, estamos en el rango de expertos, no de ensayos clínicos, el nivel de evidencia es uso de ceftriaxona o de cefotaxima cuando la resistencia a cefalosporinas de tercera generación es baja, ¿vale? No es esperable, vamos, ya. Estos son los datos de sensibilidad en nuestra comunidad en el año 21, que bueno, como veníamos comentando antes con Nieves, bueno, pues no sé cómo estarán recogidos, pulidos, pero efectivamente esto es lo que tenemos. Entonces, fijaros cómo realmente a las cefalosporinas de tercera, aquí, bueno, pues sale una mínima rayita en color morado que nos indica de una sensibilidad intermedia, pero vaya, que no parece que tengamos que estar excesivamente preocupados. Esto es en cifras, Entonces, fijaros, habla de estreptococo en líquidos estériles, obviamente pues serán hemocultivos. Entonces, en los pacientes ingresados está en el 0% y en los no ingresados también en el 0%. Y esta es nuestra paciente. La PCR del líquido fue positiva para Streptococcus pneumoniae, ¿vale? Y en los hemocultivos y en el líquido, pues creció este estreptococo que veis aquí, ¿vale? Que tiene, ¿dónde está la peni? Que tiene una CMI aumentada a penicilina, pero a ceftriaxona, bueno, pues no tiene, no está, no me atrevo ni a hacer comentarios, seguro que meto la pata. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Si volvemos a las guías, bueno, pues aquí está muy bien definida la situación, ¿no? Nada que objetar. Penisensible para meningitis agudas, menos con una CMI de menos de 0,1, pues penicilina, vamos, no utilizamos. La verdad es que esto, ya sabéis, no utilizamos en las meningitis. Cuando la CMI, la penicilina está más elevada o resistente, pero es sensible a cefalosporinas, se puede utilizar cefalosporinas solo. Y solamente en el caso de que tengamos una cefalosporina resistente, añadir la vancomicina, ¿vale? Vancomicina, más rifampicina, en fin, las opciones que nos dan aquí. Pero este estudio, a mí la verdad es que me encanta. Este estudio que está publicado recientemente, Carmen Cabellos, en diciembre del año pasado, pues es un estudio observacional que recoge 40 años de meningitis neumocócica en el Hospital de Belviche y, bueno, pues siguiendo los criterios del EUCASF y que recoge. Son realmente 339 episodios con CMI disponible, ven que tienen un 27% de cepas resistente a PENI y de ellas son resistentes a cefalosporinas en torno al 30%. ¿Vale? Ellos lo que ven, os voy a poner el estudio entero, pero lo que ven que realmente que lo que define la mortalidad, más que decir es resistente, y bueno, ahora aclararé más, es resistente o es sensible, es en el momento en el que se empieza a utilizar los corticoides, el momento en el que se introduce como protocolo en las meningitis agudas la dexametasona, ¿vale? Pero es que además, el grupo de Belviche sabéis que ellos utilizan una dosis muy alta. Realmente estamos utilizando las dosis que tenemos que utilizar en la meningitis. Entonces ellos utilizan, bueno, la dosis de cefotaxima 300 miligramos por kilo al día y lo utilizan de entrada hasta que no saben un poco la identificación y la sensibilidad del microorganismo que van a encontrar. Las dosis estándar de las cefalosporinas, o sea, de cefotaxima y me acabo de quedar en blanco, ceftriaxona, son estas que veis aquí. Pero en el caso de la cefotaxima, que podemos llegar hasta 20 y tantos gramos, no es así en el caso de la ceftriaxona, que nos dicen que la dosis máxima es de 2 gramos cada 12 horas, máximo 4 gramos al día. Luego, no podríamos hacer este incremento de dosis que se propone.
Lo cierto es que estas, que son unas guías francesas, que tienen ya bastante tiempo, porque son del año 2008, aquí se habla precisamente de eso, de la utilización de cefalosporinas a dosis realmente óptimas en el caso de las meningitis. Y ellos pasan ampliamente de los 4 gramos de ceftriaxona. Y este es un estudio más reciente del año 19 que incluye casi 200 pacientes en los que se ajusta esa dosis de ceftriaxona y realmente los efectos adversos que se ven relacionados con el fármaco no son, bueno, creo que están en torno al 17%, pero son efectos absolutamente asumibles, ¿vale? Voy a correr. Esto simplemente para llamar la atención, ¿no? Fijaros este artículo del año 98, en lo que es la penetración de los antibióticos a través de la barrera hematoencefálica. La vancomicina pues es bastante mala, aunque es verdad que con la inflamación evidentemente esto mejora y que la interacción con la dexametasona es algo con lo que también hemos hablado siempre, pero que parece que tampoco disminuye los niveles. Otra pregunta que me hago como clínico es, digo, bueno, pues, ¿y si tiene la CMI elevada a penicilina per se, esto ya indica, aparte del manejo que yo le pueda hacer, que va a modificar el pronóstico de este paciente? Bueno, pues nada, aquí hay un estudio en el que parece que dice que sí, ¿no? Que la mortalidad se relaciona no solamente con la edad mayor de 50 años y con que el paciente se encuentre en un estado crítico, sino con que la CMI a penicilina sea una CMI alto, que sean resistentes, y desde luego en este artículo lo que dice es que hay que usar vancomicina. De nuevo vuelvo a este estudio de Belviche, en el que, bueno, pues no sé si esta es la última, bueno, en el que lo que se ve es que con las dosis elevadas de cefalosporinas esto no es así. Y la mortalidad, esto es un poco incidir en lo que os decía de la dexametasona, tanto la mortalidad global como la mortalidad relacionada de origen neurológico o de otras causas, es lo que define sobre todo, o uno de los factores más importantes, es el uso de la DEXA. En todas las edades hay diferencia estadísticamente significativa. Yo no me voy a meter en el uso de otros antibióticos, que obviamente los tenemos y podemos, según el entorno, nuestro patrón de sensibilidad, podemos hacer de entrada, ¿no? A lo mejor algún tratamiento empírico, bueno, pues aquí he incluido el linezolid, pero realmente hay experiencias, hay casos aislados y tal. Y estas serían mis reflexiones, que yo pondría un poco. Bueno, esto es cómo se trató a la paciente, ceftriaxona, se le mantuvo la DEXA, se complicó con la aparición de herpes, que es muy habitual en estos casos, y la paciente fue bien. De hecho, vino a la consulta la semana pasada, está estupenda y no tiene ninguna secuela. 2 diapositivas un poco para insistir en algo que no es realmente resistencias, pero es algo que también no se nos debe olvidar, y es que la enfermedad neumocócica invasora es algo que no logramos disminuir, que esta es la situación por comunidades autónomas y la verdad es que la incidencia pues es alta. Nosotros estamos en el azul más oscuro, que las infecciones que se producen de infecciones neumocócicas, la mayoría están producidas por cepas que están, o por serotipos que están incluidos en las 2 vacunas, en la de 13 y en la de 24. En esta gráfica tan bonita, ¿no?, que es un estudio poblacional hecho en Holanda, donde ven cómo las gráficas, ¿no?, como esa caída dramática de las infecciones en relación con las vacunaciones. Aunque evidentemente al final los bichos se escapan y entonces empiezan a aparecer infecciones por serotipos que no son los que están incluidos en las vacunas. Yo me he atrevido a poner estas reflexiones un poco, alguna de ellas personal, bueno, pues que a pesar de que todos, en fin, no son ninguna genialidad, ¿no?, que a pesar de las vacunas no nos libramos de las infecciones graves por neumococo. Yo creo que la utilización de las dosis altas de cefalosporinas de tercera generación creo que realmente es lo que deberíamos hacer y es lo que se aboca por este estudio en el que he insistido, ¿no? De entrada, si no estoy muy segura, yo pondría dosis altas
de cefalosporinas hasta saber el resultado, más que añadir vancomicina, que además en muchos centros se mantiene la vancomicina in eternum, ¿vale? Y pienso también que es necesario actualizar el papel de la vancomicina en las guías, no solamente de meningitis, sino de muchas otras infecciones. Yo creo que no tengo más, Juan Carlos. Bueno, pues buenos días. Yo también quiero agradecer a José Luis y a Salva habernos invitado y felicitarles, porque es la 4ª edición de un curso que cada vez tiene más prestigio y la verdad que es impresionante. Yo voy a hacer una cosa muy práctica, porque como todos somos compañeros, sí que me gustaría reflexionar sobre algunas cosas, porque que yo tampoco tengo claras. El diagnóstico de la meningitis, sobre todo la meningitis bacteriana, siempre ha sido una prioridad en todos los microbiólogos, porque afectaba a niños, porque exigía un diagnóstico rápido, porque era muy importante nuestro diagnóstico a la hora de elegir el tratamiento y siempre ha sido una prioridad. ¿Qué pasa? Que antiguamente solo disponíamos de la tinción de Gram. Cuando han aparecido las TCR sindrómicas, el mundo ha cambiado. Hemos sido capaces de diagnosticar muy rápido, con mucha fiabilidad, y cosas que son muy útiles clínicamente. Pero no nos debemos confiar, porque es verdad que diagnosticamos mucho, pero hay también etiologías de meningitis que no están incluidos en las TCR sindrómicas y que también tenemos que tener en cuenta. Si veis este cuadro de Clinical Infectious Disease, pues hay enterobacterias que no están incluidos en la TCR sindrómica, la tuberculosis, la leptospira, hay no solo bacterias, sino también hay hongos y hay virus que no están incluidos en la TCR sindrómica. Por tanto, yo creo que el diagnóstico de estos procesos es una herramienta, un proceso que tenemos que mejorar, porque hemos mejorado mucho, pero aún tenemos que avanzar más. Esta diapositiva la traigo un poco para comentar el tema del desprestigio que han tenido los antivacunas, que han estado trabajando mucho en contra de las vacunas a partir del COVID, y esto indica cómo ha cambiado la meningitis, la etiología y la frecuencia de meningitis a raíz de las vacunas. Si habéis leído los libros de Juan Marcé de la posguerra de Barcelona, habla de los niños meningíticos. Había muchísimos niños que tenían secuelas por meningitis, cosa que ahora eso se ha disminuido drásticamente. Los episodios de meningitis que vemos son muy poco frecuentes y mucho menos en niños. Eso ha sido gracias a la vacuna. Fijaos, el Streptococcus galactiae ha bajado drásticamente a través del control que se hace a las mujeres embarazadas. Contra hemófilos influenza hay vacuna, contra neumococo hay vacuna, contra Neisseria meningitidis hay vacuna. O sea, gracias a esto y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad ha hecho que las meningitis hace 100 años era una cosa muy frecuente, con muchísimos daños colaterales y muchas secuelas, y hoy día se ha quedado una cosa marginal. Quiero decir que muchas veces las vacunas tienen mucho más utilidad de lo que la gente dice por Internet. Aquí llama atención un tema muy importante, la gran diferencia triste entre los países ricos y los países pobres. O sea, donde tenemos las mejores condiciones higiénicas, donde tenemos las mejores condiciones sanitarias, donde disponemos de vacunas, donde disponemos de diagnóstico rápido, tenemos un porcentaje de casos de 0,9 casos cada 100.000 habitantes. Y los pobres que viven en el sur tienen 80 casos. O sea, casi 100 veces más que nosotros. Eso es una injusticia que de verdad nos tiene que hacer pensar. Y yo creo que no se puede consentir en el siglo XXI. Fijaos que en estos casos el neumococo es el germen más frecuente. Ahí ya sabéis que empezó con la vacuna de 7 serotipos, luego de 11 y ahora tenemos una vacuna de 23, que como bien ha dicho Consa, no ha eliminado la enfermedad porque las bacterias han sido listas y los serotipos no incluidos en la vacuna se están multiplicando más. Pero es muy útil. Aquí os pongo la bioquímica que debe sospechar la presencia de la meningitis bacteriana y luego 2 comentarios sobre la tinción de Gram. Yo no soy nada partidario de la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque las sensibilidades que cuentan, 50-90%, están hechos hace muchos años, en condiciones ideales, en niños sin tratar, con el típico líquido turbulento lleno de neumococos.
La realidad es que nosotros tenemos pocas muestras, pacientes inmunodeprimidos, muchos de ellos tratados, y gastamos un líquido precioso en hacer una atención que probablemente no sé si es rentable a día de hoy con las técnicas que tenemos. Pero eso es un tema a debatir. Y luego otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. La TCR sindrómica, que todos estamos muy contentos, y es verdad, tiene un 90% de sensibilidad. Hay casos de meningitis de neumococo, que nosotros no hemos tenido uno, con TCR sindrómica negativa. O sea que no es la panacea. Evidentemente es un avance. Otro tema que yo pongo sobre la mesa es el concepto de que las muestras de líquido cefalorraquídeo son muy escasas habitualmente y tenemos que compartirlo tras muchas técnicas y también tenemos que compartirlo incluso con otros laboratorios. Entonces, en todos los sitios deberíamos tener un protocolo de manejo de esas muestras. Hay que priorizar, hay que ver qué es más importante y qué es menos según la clínica del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga sospecha de meningitis bacteriana que un paciente que tenga sospecha de una encefalitis. Entonces, quizás no podemos aplicar a todo el líquido cefalorraquídeo que entre todo el laboratorio las mismas técnicas, sino que probablemente hay que hacer dentro de los grupos TROA un sistema de priorización, porque no tenemos muestras ilimitadas, tenemos muy pocas muestras. Entonces no se puede decir, hago cultivo y hago... No, bueno, según cada caso, porque ya sabéis que la sensibilidad de todas las técnicas se asocia a la cantidad de muestras procesadas. Si yo cojo un líquido cefalorraquídeo, me mandan 300 microlitros y me piden 25 técnicas, me van a salir las 25 negativas, aunque el paciente tenga una de ellas. Eso es un trabajo que tenemos que hacer junto con la gente del grupo TROA, priorizar. Y a lo mejor nos interesa hacer de entrada algunas cosas, congelar el líquido y en función de los primeros resultados y la evolución del paciente, ampliar los estudios. Porque no podemos conseguir más líquidos. Entonces yo creo que esto es una tarea pendiente de los microbiólogos con los infectólogos, con los pediatras, con los de urgencias y con los de bioquímica. El decir, bueno, ¿qué líquido tenemos? ¿Qué priorizamos? Yo eso lo veo muy importante. En cuanto a la resistencia, un punto muy importante es que han cambiado los puntos de UCAS para cefotaxima, diferenciando las muestras invasivas de las de meninge. Las muestras invasivas, el punto de corte está en 2 y en meninge el punto de corte está en 0,5, con lo cual los datos ya no son comparables con lo que teníamos anteriormente. Fijaos en este dato, que es un informe reciente, no han podido aplicar los nuevos puntos de corte de UCAS porque no pueden compararlo con los datos antiguos. Entonces, ese cambio que se ha producido nos altera mucho para ver las tasas de resistencia, porque ya no es lo mismo ahora los datos actuales que los de hace 5 años. Eso lo tenemos que trabajar también los microbiólogos, porque ahora mismo no sabemos las tasas verdaderamente, cuáles son las tasas de resistencia de las cepas que producen meningitis, porque ya han cambiado el punto de corte. Eso es un tema que parece bajo, pero no se sabe. En nuestro medio, prácticamente no tenemos casos de resistencia a cefotaxima en neumococo, pero tampoco hemos podido diferenciar entre meningitis y no meningitis porque prácticamente no tenemos casos de meningitis. Entonces, a lo mejor a través de la red NIVA sí que podríamos trabajar y notificar eso y conocer las tasas de resistencia a cefotaxima en los casos de meningitis de nuestra zona, que es distinto de un hemocultivo. Una cosa que a mí también nos sorprende es que, al contrario de lo que pasa con la resistencia de bacilos gram negativos, que van aumentando, en cambio, la resistencia a gram positivos se mantienen o incluso van descendiendo. En este dato de UCAS, fijaos que la resistencia a cefotaxima, que es el rosita, va descendiendo a lo largo del tiempo. Y otra cosa que también es muy sorprendente para mí, en general, la resistencia en los adultos es más alto que en niños. En los niños no hay esas enfermedades multiresistentes habitualmente. En cambio, el neumococo no. El neumococo tiene más resistencia en niños que en adultos, lo cual indica lo complicado que es el mundo de la resistencia antibiótica. Fijaos este artículo chino, que son datos completamente distintos a nosotros, con unas tasas de resistencia muy altas, pero fijaos que yo lo he traído aquí porque ya diferencian los aislados de meningitis y los aislados invasivos que no son meningitis.
Porque aquí abajo están las ondas de UCAS. Fijaos, si no tienen meningitis resistente está en 2 y si es meningitis resistente está en 0,5. Por tanto, yo creo que tenemos que pensar ya en dividir los dos informes. Lo que pasa es que no vamos a tener suficiente neumococos de meningitis para hacerlo en un hospital solo, pero probablemente eso es una labor común para saber cuál es la tasa de resistencia a cefotaxima en España de la meningitis. Luego pasa un tema muy preocupante. El 50% de las encefalitis se quedan sin diagnosticar. No somos capaces de diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque es una barbaridad de patógenos lo que producen encefalitis. Aquí veis el listado del CDC, del Clinical Infectious Disease, donde nosotros no tenemos métodos razonables para diagnosticar todo esto. Y es una prioridad muy importante en el laboratorio del siglo XXI. Entonces yo creo que aquí es un sitio donde debemos empezar a meter la generación, la NGS, la generación masiva. ¿Por qué? Porque te permite, todas las bacterias del mundo tienen el gen 16S. Entonces, haciendo las técnicas del microbioma, se pueden diagnosticar. Lo que pasa es que en el microbioma salen muchos patógenos y en el caso saldría uno, pero saldría cualquier bacteria que estuviera. Esto ha mejorado mucho porque los secuenciadores de tercera generación ofrecen resultados en 2 o 3 horas. Este niño que está ahí en la mano, fijaos qué chiquitito es, ofrece resultados en 3 o 4 horas. O sea que es clínicamente útil. Te llega el líquido cefalorraquídeo y lo puedes meter ahí y en 5 horas tener el resultado. Ese es un tema. Nosotros tuvimos un proyecto cuando el COVID, financiado por el Carlos III, donde estudiamos el microbioma y el viroma de los pacientes con COVID. Entonces el microbioma es muy sencillo. Simplemente amplificas el gel 16S y se acabó. El viroma, que en este caso sería muy útil también para ver las causas de la encefalitis, tiene 2 problemas. Primer problema, que el genoma del leucocito es muy grande y el del virus muy pequeño, con lo cual si secuencias sin separar el genoma del leucocito humano y del virus, no lo encuentras luego informáticamente. Y el segundo problema es que hay virus RNA y virus DNA. Y entonces, claro, los virus RNA necesitan primero una retrotranscripción para pasarlo a DNA. Entonces nosotros hemos evaluado tres sistemas en otro contexto que pueden ser extrapolables. Uno es extraer el genoma completo y luego tratarlo con unos productos que hay que eliminan el genoma humano. Eso es una opción. La segunda opción es hacer centrifugación diferencial con una ultracentrífuga que tenga mucha capacidad, de 40 a 50.000 Gs. Hay protocolos que diferencian los virus, la capa viral, de la capa bacteriana. Entonces, haciendo una centrifugación diferencial, sacando la capa viral, y ahí ya puedes hacer la secuenciación masiva. Y la tercera herramienta, que yo sí que creo que es la más útil, y la que nosotros hemos puesto en marcha, es que han comercializado 1.500 sondas contra toda la familia de virus humanos, y entonces, igual que se hace un microbioma añadiendo trainer contra el 16S, pues aquí se echan las 1.500 sondas. Y entonces, si alguno de los virus que produce la encefalitis está en esas 1.500 ondas, que razonablemente están, se pueden identificar. Esos 3 conceptos que son, entre comillas, fáciles de hacer, creo que es el siguiente paso que tenemos que hacer para manejar estos procesos que se quedan sin diagnosticar en muchos casos. ¿Y qué problema tiene? Que esa secuenciación masiva no sirve muy bien, como ha contado Iñaki Coma fenomenal, para la detección de mecanismos de resistencia. Porque los mecanismos de resistencia que se asocian a mutaciones sí que se detectan muy bien por secuenciación masiva. Pero las mutaciones, los mecanismos de resistencia asociados a sobreexpresiones de genes, no cambio de mutaciones, sino que el gen produce más proteína o produce menos proteína. Eso no se puede ver por secuenciación masiva. Si nosotros revisamos los mecanismos de resistencia de neumococo contra cefalosporinas, o sea, contra beta-lactámicos, son muy complejos siempre. Por eso ha contado Iñaki Coma la complejidad. La gran mayoría son por las alteraciones de la TBT, que eso ya lo sabemos, que según se altere una u otra, pues es resistente solo a la penicilina, afecta a cefalosporinas de tercera o incluso puede afectar a melotona. Pero no solo eso, también hay otros mecanismos en los que influyen otras proteínas, que ahí veis, que también se detectarían por secuenciación masiva
Pero el C, el mecanismo C, es un concepto de regulación de genes. Entonces, esos neumococos que fueran resistentes a ceftriaxona por regulación de genes no se podrían ver por secuenciación masiva. Pero, conociendo las tasas de resistencia en nuestro medio, yo creo que la secuenciación masiva es un nicho muy bueno para hacer esto. Enfermedad muy grave, con poca importancia de la sensibilidad antibiótica rápida y con muchísimos patógenos muy diferentes. Este caso es de 3 minutos. Sí, pero en el caso anterior he mentido un poco. Bueno, este es un señor de 82 años, alérgico a penicilina, con mucha enfermedad de base, alérgico a penicilina de verdad. ¿Vale? Y que ingresa pues porque bueno, es un señor parcialmente dependiente y que pues como son la mayoría de los ingresos a veces en los hospitales, ¿no? Pues se encuentra mal, está débil, no come, no se tiene en pie, en fin, una cosa muy, muy vaga, ¿no? Cuando está en la planta, la verdad es que uno se da cuenta que la exploración y la historia tampoco fue demasiado fina. El paciente lo que llama la atención es que tiene una monoartritis clarísima, de una rodilla hinchada ahí con peloteo y que tiene fiebre. En la analítica lo que llama la atención es que aquí tiene una PCR muy alta, que tiene una leucocitosis así muy discreta, en la placa, como es de esperar, no tiene nada y lo que tiene son unos hemocultivos positivos por un aureus y en el líquido articular pues tiene también un aureus. Fácil, ¿no? Vale. Se le hace un ecocardiograma para descartar que tenga una endocarditis y, bueno, aunque fue un transtorácico, parece que estaba claro y no había endocarditis. Entonces, bueno, pues es una artritis séptica de rodilla con bacteriemia por aureus, punto. En un señor pluripatológico y con alergia a penicilina. La primera cosa es, yo vuelvo desde el punto de vista muy clínico, es el hecho de que tenga bacteriemia aumenta la mortalidad. Una artritis séptica sin bacteriemia tiene menos mortalidad, pues sí, aumenta la mortalidad y no me voy a entretener, pero eso es así. Nosotros hicimos en nuestro hospital un estudio retrospectivo recogiendo artritis sépticas de muchísimos años y la verdad es que en aquellos en los que se había confirmado la bacteriemia, que el problema es que no se hacen hemocultivos en la puerta a no ser que tenga fiebre, la morbimortalidad, las secuelas eran mayores. El tratamiento recomendado de primera línea en una monoartritis cuando tú no tienes un microorganismo, el tratamiento empírico, pues habitualmente utilizamos cloxacilina o ceftazidima más una cefalosporina de tercera generación, si es un adulto, sexualmente activo, etcétera, etcétera. Esta es el estudio de sensibilidad del estafilococo aureus, ¿vale? ¿Qué es lo que llama la atención? Fue un aureus que era... La verdad es que al principio nos dijeron que era un SAR, pero no se confirmó, es sensible a meticilina, pero tiene una CMI de banco de 2, ¿no? De esto que es algo de lo que se habló mucho hace tiempo. Cuando se hace, hay 1000 publicaciones sobre esto, ¿no? Entonces, cuando haces esto lo he traído, bueno, pues porque aunque sea muy antiguo, incluye muchísimo, es una revisión sistemática de la literatura, un metaanálisis con muchos casos, y aquí hay muchas tablas que las voy a pasar súper rápido, pero lo que viene a decir es que cuando compara los casos, son sobre todo bacteriemias, pero no exclusivamente bacteriemias, y además bacteriemias de distintos orígenes, bacteriemias de origen endovascular o urinarias, es decir, con un grado de gravedad distinto, y también están neumonías asociadas a ventilador. Pero donde sí se demuestra claramente la diferencia en la que hay mayor mortalidad es cuando esa CMI de vancomicina es de 2. O sea que, aunque... Bueno, todos habréis leído que hay estudios que dicen que sí, que van peor lo que tienen la CMI alta y tal, es claramente cuando esa CMI está en 2. Hay otros estudios que no dicen eso, que la mortalidad es igual, aquí el punto está situado en 1,5, da igual que sean sensibles o resistentes a vancomicina. Y bueno, pues es el mismo estudio que os mostraba, que después de incluir, pues yo que sé cuántos miles de pacientes, pues como veis, no existe diferencia en cuanto a pronóstico entre uno y otro. Y este estudio, que es curioso, dice que resulta que van peor los que son banco R, pero son sensibles a meticilina, un poco como
pasa en el VIH, ¿no? Cuanto más resistencias o mecanismos de resistencias tienen, parece que su fitness, no sé si aquí es correcto decirlo, o su virulencia o los factores de virulencia son menores, ¿no? Bueno, pues este señor, la verdad es que se empezó tratamiento con daptomicina a dosis altas, ese control del foco, no se le hizo una artrocentesis, no se le hizo un drenaje con artroscopia, sino que se le hicieron punciones repetidas. Personalmente no me gusta este método. Hizo una neumonía nosocomial, se le puso meropenem y linezolid y finalmente el hombre, ya os lo adelanto, que se fue de alta con linezolid. Esto es un poco lo que os decía antes en cuanto a la sensibilidad, y solamente traía un par de diapositivas que es mejor que no me meta, pero que es verdad que bueno, pues se ha visto resistencia a daptomicina en pacientes que previamente han estado con banco, ¿no? Parece que hay unos cambios ahí estructurales que se pueden producir, y bueno, incluso a dalbavancina. Y Juan Carlos, te dejo a ti porque si no... Bueno, pues yo quiero también reflexionar sobre cosas que tenemos que mejorar, yo creo. Que uno es el diagnóstico de las infecciones articulares y sobre todo las protésicas. Tenemos que intentar hacerlo, no sé, si puede ser mejor. Evidentemente, ese líquido pleural es la mejor muestra. Hay que procesarla lo más rápidamente posible para que los leucocitos no inactiven el organismo. Los hemocultivos también. Los frotis solo cuando hay herida turulenta, teniendo en cuenta que es una muy mala muestra. Es una muy mala muestra porque se contamina con el microbioma. Y el problema está en la cirugía artrotésica. En la cirugía artrotésica se recomienda coger distintas muestras del tejido eritrotésico y procesarlas por separado, porque el número de muestras positivas van a ayudarnos a diferenciar la colonización de la verdadera infección. Hay que tener en cuenta una cosa, que el diagnóstico de infección eritrotésica es muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque son muestras difíciles de tomar. Segundo, porque muchas veces tienen contaminación con el microbioma de la piel. Tercero, porque muchos patógenos de esa infección eritrotésica son los mismos microbiomas de la piel. Y además, porque producen biopelículas. Y si no se procesan adecuadamente, no crecen, aunque el patógeno esté. O sea, es una de las situaciones más difíciles que tenemos en la microbiología, el diagnóstico de las infecciones artrotésicas. ¿Qué tenemos que tener claro? Evidentemente, tomarla antes del tratamiento antibiótico. Cuando eso no se puede, recomiendan estar dos semanas sin antibióticos antes de tomar las muestras. Hay que transportarlos rápido, en frasco estéril, muy importante decírselo a los cirujanos, y cultivar la mayor cantidad posible, sobre todo de líquido sinovial. La sensibilidad de las técnicas se asocia siempre a la cantidad de muestras procesadas. Especial mención tienen las muestras que pueden formar biopelículas. Estoy pensando en trozos de hueso, en tornillos, en estructuras sólidas. Si no se sonican, es exactamente igual que tirarla a la basura. Fijaos que, por ejemplo, cuando nosotros nos lavamos dientes todos los días y seguimos teniendo caries, porque la biopelícula bacteriana pegada al diente, aunque tú te limpies todos los días con el cepillo, no se quita. Y luego, si es un frotis y si es una infección eritrotésica, es muy importante diferenciar la contaminación de la infección, porque la gran mayoría de las infecciones artrotésicas son debidas a Staphylococcus, Acinetobacterium, a agentes de la piel. Y sigo en contra de la tinción de Gram. Es muy útil los hemocultivos. Los hemocultivos hay que procesar la mayor cantidad de muestras posible. ¿Ventajas de los hemocultivos? Todas. Sobre todo, si hay poca cantidad, se pueden usar hemocultivos pediátricos, que la proporción entre el inóculo y el medio líquido es mejor. Se puede centrar poca cantidad usando un hemocultivo pediátrico. Aunque haya pocas bacterias viables porque esté en tratamiento antibiótico el paciente, va a crecer mejor. Ayuda a crecer los organismos fastidiosos. Estoy pensando en hemófilos o en cosas danas, en Quinguela, por ejemplo. Rápidos. Disminuyen los errores humanos porque no hay procesamiento a las 4 de la mañana por una persona. Es súper importante. Después de sonicar, el líquido después de sonicar se puede meter tranquilamente en un frasco de hemocultivo. Y hay que incubarlo a largo tiempo, porque puede haber bacterias de crecimiento lento que tarden más tiempo. El único inconveniente que yo veo es que se contamine el frasco de hemocultivo. En ese caso,
hay que hacer, nosotros hacemos siempre en duplicado. Una tarta la procesamos manual con el cultivo tradicional y otra tarta la incluimos en un frasco de monocultivo para tener las dos posibilidades. Y otro tema que también tenemos que mejorar, yo creo, es en el aislamiento de bacterias anaerobias en las infecciones por trótesis. Son difíciles de buscar, pero hay que buscarlas porque hay mucha trótesis con infección anaerobia. La sensibilidad, ya sabéis que el neumococo, la meticilina resistencia está sobre el 20%, pero es muy importante conocer de cada zona, porque nosotros, por ejemplo, fijaos, lo que contaba antes con el neumococo, y la resistencia gram negativo aumentando. En cambio aquí, si fijáis, la resistencia a OXA está estable o incluso se va disminuyendo, lo cual difiere lo que está pasando en gran positivos de lo que está pasando en gran negativos. En nuestro medio tenemos menos SAR de lo normal. Por eso hay que conocer cada uno lo que tiene. Ya sabemos todos los SAR, eso lo tenemos claro, que es por la proteína omega. Dos cosas importantes. Se planteaba antes la duda si detectar el NEXC. Por eso siempre hay que usar el disco de cefoxitina. Una cepa, como ya han dicho antes, puede ser sensible a OXA y resistente a cefoxitina. Eso detecta los NEXC. Otro concepto que es la heteroresistencia. Los medios de sal, ya sabemos todos que llevan una concentración de sal para favorecer el crecimiento de las cepas heteroresistentes. Y hay que usarlas, lógicamente. Y aquí están un grupo, son los bolsa. Los bolsa son los golden line, que tienen las mecas negativo. Tú le haces la TCR de sal y te da negativo, pero la CMI a oxazolina está elevada. Eso dicen que es por interproducción de beta-lactamasas. Entonces, tiene CMI a oxa elevada, pero la TCR de sal es negativa. Y hay que recordar que hay dos beta-lactámicos que resisten la sal, que es la ceftarolina y el ceftobitrol. Esto es una cosa muy importante. Aquí estamos viendo el GenSter que usamos todo el mundo. El GenSter sí que detecta el NECA y el NEC, por eso estamos tranquilos. Pero aquí hay otro tema, que son las colonias pequeñas de Staphylococcus aureus. Son colonias pequeñas que son bacterias que necesitan hemina y nenadiona. Entonces, cuando necesitan hemina y nenadiona, puede ser que no crezcan en los cultivos. Entonces, en este estudio hacen la TCR directa en la valla bronquial. Entonces, exactamente igual yo creo que se podría hacer la TCR directa en un líquido sinovial con alta sospecha de Staphylococcus aureus con cultivo negativo. Porque exactamente igual, que aunque no esté dentro de ficha técnica, lo hacen en la valla bronquial, se podría hacer, porque así podríamos detectar las famosas colonias pequeñas que todos hablamos, pero que nadie ha visto nunca. La vancomicina, como ha dicho mi socia, ahí están los datos claros. Pero fijaos que la EUCAS, que es muy conservador, no ha cambiado los puntos de corte y considera dos sensibles. Y otro concepto que dice el EUCAS, que aunque no se tenga la sensibilidad de dalbavancina y de tetravancina, son sensibles si vancomicina es sensible. Entonces se pueden poner, en el caso de, por ejemplo, como son fármacos para que tienen una vida media muy larga, aunque no se tenga la actividad de esos compuestos, si se tiene la de vancomicina, es extrapolable. Luego se habla también que tampoco existen la UBISA, la vancomicina intermedios. Estos no se detectan de forma normal porque necesitan un inóculo muy alto. Si se hace un inóculo muy alto y se ponen placas con 4 microgramos de vancomicina, se aíslan DISA, que es H-DISA porque también es heterogéneo. Cuando esto se ha mirado en el microscopio electrónico, esas zetas sí que se ven diferencias en el grosor de la pared. Parece ser que esas H-DISA sí que tienen importancia clínica, se asocian a infecciones persistentes y al microscopio electrónico son distintas. Y luego hay un grupo nuevo que ha salido que son el Slow VISA, que tarda 72 horas en crecer, que crece bastante, a 4 microgramos de vancomicina. Tienen un problema en detección, que tiene un perfil inestable, o sea que cambian la CMI, pero se potencian usando multirocina. Cuando en el medio se pone multirocina, se favorece el crecimiento de la Slow VISA. Pero estos son cosas que no se detectan en los métodos clásicos. Pero sí que se está estudiando que puede tener importancia con fenómenos de tolerancia. Tratamientos de bacterias sensibles que no se curan. Y luego hay rarísimamente cepas claramente resistentes a banco por un gen, por el gen PK. Eso es exótico. Y eso hay que confirmarlo muy bien, porque esos son datos rarísimos.
Y luego, ya sabéis los otros fármacos que hay. La horita y la dalba, la resistencia es excepcional, se asocia a vancomicina, conociendo vancomicina ya se sabe. Algunas Z-visa tienen mutación en este gen que ponen ahí, que parece que tiene resistencia cruzada con la horita y la dalba. La adapto es muy poco frecuente la resistencia, aunque sí que hay, y el inezolid y el tedizolid que no tienen la misma actividad. El inezolid es inhibido por dos mecanismos de resistencia, mientras que el tedizolid solo por uno. Entonces, mi mensaje que yo creo es que cualquier Z resistente a estos fármacos hay que confirmarlo muy bien, porque es totalmente exótico. Fijaos, en este estudio multicéntrico de abajo, donde analizan miles de cepas, no hay ninguna resistente a dalba, a horita y a tedizolid. Entonces, si nosotros vemos una, tenemos que mirarlo muy bien, porque probablemente sea un error metodológico. Y luego, solo dos palabras de dos terapias nuevas contra Staphylococcus aureus. Uno son las partículas, son micropartículas que pueden llenar de una cosa muy variada. Esas partículas están unidas a unos anticuerpos. Los anticuerpos son anticuerpos neuronales contra Staphylococcus aureus. Y entonces esos anticuerpos dirigen la partícula exactamente al lugar de la infección. Entonces, cuando encuentra el Staphylococcus aureus, se une el anticuerpo monoclonal y la partícula libera el contenido. Ahí puedes poner antibióticos o puedes poner muchas otras cosas. Fijaos que están desarrollando un montón de partículas. Y el segundo mundo es el mundo de los fagos. Ya sabéis que hay dos fagos, los que introducen la lisis bacteriana y lo que hacen es meter genes dentro de la bacteria. Por ejemplo, la toxina Tanton-Valentine entra en el estafilococo por un fago. Entonces, ¿qué pasa con los fagos? Dos palabras. No se pueden usar solos porque las bacterias se acomodan muy rápidamente a ellos y se hacen resistentes. Entonces, se tienen que usar siempre en combinación con antibióticos. Entonces, yo creo que es un nicho de trabajo de los microbiólogos, porque nosotros tendremos que tener una colección de fagos. Cuando se aísle una cepa de Staphylococcus aureus, buscar los fagos, hacer una especie de fagograma y decir, y los fagos que sean sensibles, darle al paciente un cóctel de fagos, con esos fagos exactamente que la bacteria es sensible. Y yo creo que igual que te vamos a hacer en el futuro un antibiograma, a lo mejor quizás alguna vez tengamos que hacer un fagograma. Tener una colección grande de fagos y ante el Staphylococcus aureus aislado, hacer un fagograma y decir a farmacia el cóctel de fagos necesario que tiene que administrar al paciente, en función de la sensibilidad concreta del aislado concreto a nuestra colección de fagos. Y nada más, muchas gracias.